Muy buenas tardes, jóvenes. En esta oportunidad vamos a trabajar una clase más de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana. Pero en este día pues vamos a trabajar en especial el tema del conflicto armado interno. Voy a desarrollar todo el proceso, cómo es que ustedes van a trabajar la clase para que el día siguiente, cuando nos podamos ver, pues podamos conversar ampliamente, podamos comentar, podamos hacer ciertas actividades como una forma de retroalimentación de lo que en este video pues yo les voy a tratar con ustedes. Bueno, entonces vamos a dar una pequeña introducción al tema como un paso nada más para que ustedes tomen idea de lo que es el conflicto armado interno. Ustedes han escuchado, quizás le han preguntado a sus padres, a sus abuelos, quienes son los que tienen muchos más años y que quizás fueron los que vivieron parte de este conflicto que sucedió en Guatemala en la época atrás, ¿verdad? Ustedes tal vez han visto en los medios de comunicación también o en las revistas, han visto tal vez en periódicos, donde normalmente aparece que los presidentes pues están dando un cierto, una cantidad monetaria a las familias de las cuales pues sufrieron este percance. Mira, ustedes han visto o han escuchado donde nuevamente encuentran en fosas esqueletos, ropa, algún tipo de calzado y las personas están yendo a reconocer a sus seres vivos. Pues en este proceso parte de esto es lo del conflicto armado interno. ¿Por qué se llama conflicto? Porque naturalmente en ese entonces en la presidencia y con la población civil pues no había por decirlo así, una concordancia, ¿verdad?, entre lo que quiere la población y lo que quiere el gobierno. Pasamos muchos gobiernos dictadores, lo cual lo oprimía mucho a la población. Pero parte de eso es que sucede el conflicto más interno, ¿verdad? Hasta que alguien, ¿verdad?, pues quiso retirar todo ese tipo de pensamiento negativo y lograr que apareciera un nuevo sistema de gobierno. Vamos a empezar un poquito con el tema entonces para que ustedes puedan ampliarse. Tenemos que el conflicto armado interno empezó en un lapso de tiempo que normalmente duraron 36 años. Y tenemos que el primer dato es el que empezó en 1960 y termina hasta 1996. ¿Dónde encontramos este dato de 1996? Pues fácil, ¿verdad? Solo vemos una moneda de Aquetzal y en la parte de enfrente pues ahí podemos ver la fecha en la que se firmaron los acuerdos de paz, que es la finalización de este conflicto. Entonces podemos decir que inicia en 1960 y termina en 1996, ¿verdad? Otra parte de esto, de esta historia de Guatemala, tenemos que la primera etapa de la guerra comenzó después del intento de derrocar al gobierno del presidente Miguel Hidígoras Fuentes. ¿Quiénes lo intentaron derrocar? Pues las personas que no estaban de acuerdo, ¿verdad? Pero aparte de eso hubo un grupo de militares jóvenes que emprendieron esta idea de poder derrocar al presidente y establecer su mismo otro sistema de gobierno, ¿verdad? Entonces tenemos que empezó en 1960 y 1936. Hacemos un cálculo que son 36 años de conflicto armado interno. Tenemos otro dato muy importante. Tenemos y dice que durante este periodo pues se formó un grupo aparte del ejército que se llamó las FARC, ¿verdad?, que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que fue pues el grupo comandado por los militares, por un grupo de militares y la sociedad civil que integró este grupo con diferentes ideologías. Pero con el tiempo los comandantes de estos grupos pues tenían diferentes ideologías, ya no coincidieron en lo mismo y pues naturalmente se separaron. Mas sin embargo los grupos que estaban luchando pues siguieron todavía al frente, ¿verdad? Siguieron al frente de la lucha y continuaron separadamente contra el ejército. Por eso es que en alguna noticia escuchaba que en determinado lugar decían que habían guerrilleros, luego dice que habían en otro lado, y naturalmente eran los mismos grupos con la misma ideología. Tenemos que en el lapso de 1980 a 1982
los guerrilleros dominaban un amplio territorio. Durante ese territorio, ¿verdad? Pues ellos naturalmente había mucho espacio porque ya mucha población estaba creyendo en este tipo de ideología, que ya no querían estar al frente de un gobierno o dominado por un gobierno dictador. Pues en el año de 1980 a 1982, que estamos viendo que son 2 años, los guerrilleros dominaban un amplio territorio y tenían el apoyo de muchos campesinos. Cuando vemos esto de que tenían el apoyo de campesinos, estamos a sabiendas de que el ejército de Guatemala pues iba a luchar. El ejército es un personal preparado, un manejo de armas y tácticas, y aquí solo habían campesinos. Entonces ahí estaba el conflicto, ¿verdad? Que naturalmente pues iba a otorgar un lamentable espacio de muerte, ¿verdad? Los campesinos pues iban a padecer mucho esto, porque naturalmente pues no tenían tácticas de guerra, ¿verdad? Parecía que iban a vencer al ejército de Guatemala. ¿Y por qué parecía? Porque era una gran cantidad, pero como les digo, era una gran cantidad de personas que no dominaban el arte de poder asesinar a alguien o estrategias para combatir a otra población, ¿verdad? En este caso pues decimos al ejército. Tenemos que después que pasó eso, pues durante el gobierno de Vinicio Cerezo comenzaron las conversaciones, ¿verdad? Después de tantos años de conflicto, de guerras, de matanzas. También hay datos históricos donde dice que la mayoría de masacres, entre un 90 y un 94% de masacres que sucedieron a la población de Guatemala, fue cometida por el ejército. ¿Por qué situaciones? Según comentan nuestros abuelos, era que en algunas casas decían, miren, en aquellas casas pues hay personas ahí que no están de acuerdo al gobierno, conocidos como guerrilleros, y venía el ejército, pues entraba y naturalmente los iba a matar, ¿verdad? En algunas poblaciones comentaban, por ejemplo, acá en nuestro territorio, de que las personas a veces por enemistades con otros vecinos decían que ya habían guerrilleros y venían y los mataban. Entonces murió mucha persona inocente. Muchas de las personas guerrilleras, ¿verdad? Y pues estaban entre las montañas, ¿verdad? Raras veces bajaban a las poblaciones. Pero muchas de estas ocasiones eran como que murieron personas inocentes que no tenían nada que ver en el transcurso de esta ideología, ¿verdad? Que era derrocar un gobierno dictador. También tenemos un dato histórico y lamentable, como lo es este dato. Y decimos que en el tiempo sucedieron 250,000 personas muertas, que son algunos datos que tienen nada más donde han habido excavaciones. Pero muchas de esas excavaciones podría ser que no se haya detectado, ¿verdad? Porque decimos entonces de que parte de esas 250,000 personas muertas fueron inocentes. ¿A qué llevó esta muerte? A que en el lapso de 1960 a 1936 y en 1936, que es donde más se dio por decir las negociaciones, mira, si no es, por ejemplo, tenemos un dato histórico acá, ¿verdad? Que por ejemplo durante el gobierno de Álvaro Arzú, que es en el 1996, es cuando se logra hacer una negociación ya certera. Antes de ese tiempo podemos decir que todavía después de las FARC crearon otro grupo, que era la URNG, comandado por Efraín Ríos Montt. ¿Verdad? Esta persona también era un personaje militar, quien tenía unos ideales un poquito erróneos también, ¿verdad? Sin la necesidad de poder entender qué era lo que la población realmente necesitaba, ¿verdad? Entonces, algunos de los aspectos que vamos a trabajar en esto, les voy a mostrar una imagen, por ejemplo acá, tal vez se logra ver. Parte de esta imagen muestra muchas personas indígenas que en su mayoría fue
donde mayormente sucedió las masacres. Y entendemos que durante esta masacre pues perecieron 250,000 personas a causa de un conflicto que estaba entre el gobierno y aquellas personas que no querían ese sistema de gobierno. Muchas personas murieron inocentemente porque no estaban ni en una ni en otra, pero simplemente estaban trabajando, en su mayoría son campesinos. Pero parte de esto es lo del conflicto armado interno. Yo a sus correos les voy a enviar el material completo donde ustedes van a tener que leer, ¿verdad? Luego trabajar ciertas actividades, y pues en el siguiente día de clases nosotros pues vamos a trabajar ya directamente lo del conflicto armado interno, que por ejemplo a nosotros lo que nos interesa es que ustedes puedan analizar las circunstancias, el por qué sucedió esto, ¿verdad? Aún en la actualidad, cómo es que repercute mucho de esto. También vamos a analizar parte de lo que el gobierno aún está todavía remunerando económicamente a algunas familias, ¿verdad? Que sus familiares fueron asesinados en ese lapso entre 1960 y 1996. Entonces vamos a empezar con la primera actividad. Como les digo, solo necesito, por ejemplo, que ustedes analicen parte del material. Tenemos la primera en conocimientos previos. ¿Por qué se llama conocimientos previos? Porque es importante saber qué es lo que saben ustedes. Yo sé que son jóvenes, pero algo han de haber escuchado, o algo han de haber platicado con sus familias, o han de haber visto en los periódicos o en las noticias, ¿verdad? Entonces tenemos los conocimientos previos. ¿Qué sé sobre el conflicto armado interno en Guatemala? Ahí donde están ustedes, y antes de llegar a clase, y aún en clase lo vamos a hacer. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? ¿Qué es lo que nosotros podemos entender o nos contaron de qué es el conflicto armado interno? Entonces ustedes lo van a analizar, van a pensar, y si quieren pueden hacer sus anotaciones para que se nos haga más fácil el siguiente día de clases. Cuando ustedes ya hayan hecho esta respuesta, pues naturalmente tenemos que hacer alguna actividad. Verá, en el folleto que les voy a enviar a sus correos también hay una actividad, perdón. Tenemos aplicación e ejercitación. En la aplicación dice redactar un análisis que luego será expuesto en clase brevemente en papelógrafos. Ustedes naturalmente van a leer el material que se les va a dar, van a subrayar, van a hacer sus propias anotaciones, y luego pues ustedes van a lograr plasmar esta parte del análisis. No les digo que es un resumen, sino que ustedes tienen que leerlo, entenderlo, y luego pues anotarlo en un papelógrafo. ¿Qué es un papelógrafo? Simplemente ustedes pueden hacer en un pliego manila, ¿verdad? Colocan el título y luego pues ahí van ustedes anotar parte de la información. Pueden hacer un organizador gráfico en ese cartel. La idea es de que juntamente todos, pues ese sábado lo vamos a colocar en la pared del aula, y ahí vamos a colocar todo un mural que identifique qué es el conflicto armado interno. Bien, entonces la primera parte pues sería hacer un análisis, luego hacerlo en papelógrafo. Si ustedes lo quieren lo pueden hacer en manila, o bien lo pueden hacer en papel bond o cartulina, como ustedes se les haga más fácil. Naturalmente la letra tiene que ser más grande para que el público que está atrás, que son sus compañeros, puedan entender, ¿verdad? Y leer qué es el conflicto armado interno, cuáles fueron las consecuencias que pasó durante el conflicto armado interno. Tenemos también que al finalizar la actividad vamos a hacer una evaluación. ¿Cuál es la evaluación? Pues todos los papelógrafos que hagan o que hagamos también, vamos a colocar en la pared principal del aula, y vamos a formar un mural. A través de esta mural vamos a lograr entender con todas las ideas de cada uno de los compañeros, porque van a ser distintas, y vamos a lograr entender este material. De este modo pues vamos a trabajar esta clase. Esperamos que parte de lo que se realice aquí tengamos como uno de los objetivos es que ustedes logren entender cuál fue el pasado de nuestra Guatemala y cómo afectó nuestro presente. Entonces, jóvenes, esa es la clase del día de hoy. A sus correos voy a enviar nuevamente, les informo, voy a enviar el material completo, ya con las actividades así como lo mostramos acá, para que ustedes puedan desarrollar. Entonces, jóvenes, pues un placer haberles grabado este video. Esperamos que sea de ayuda para ustedes y que podamos trabajarlo
el siguiente día de clases. Muy buenas tardes.